Bueno, hoy vamos a tocar un tema muy sensible e importantísimo que se da en todo el mundo y es la pobreza. Pensar que estamos en el siglo XXI y en Argentina, por ejemplo, el 40% o más de la población sufre de la pobreza. Bueno, pero antes de iniciar esto, el tema de la pobreza en sí, quisiera hacer una reseña que va a ser el objetivo de este primer video, que es el tema económico que lleva al mundo a la pobreza. Digamos que se contrapusieron dos teorías económicas, una que viene del siglo XIX y principios del XX, que es la teoría económica de la escuela keynesiana, de Keynes, un economista y premio Nobel de Economía. Estamos hablando de fines de 1800 y principios de 1900. A esa teoría se opone más adelante la teoría liberal de la economía con los Chicago Boys de la Universidad de ese nombre, de Chicago, y también con un premio Nobel que es el que la impulsa, Milton Friedman. Y ahí se establece un contrapunto, una importante diferencia en cuanto a lo social y económico, naturalmente, o digamos, lo económico que influye fuertemente en lo social. Como ejemplo del keynesianismo, tendremos que recordar lo que fue la gran crisis del año 29, que salió gracias a la implementación de la teoría keynesiana por parte del presidente de los Estados Unidos. Fue una crisis muy profunda, muy grave, que llevó a gran parte de la población de Estados Unidos a la pobreza. Hay fotografías de la época donde se ve colas interminables para pedir comida, otras para pedir trabajo. Una hambruna, en una palabra, en Estados Unidos. Y aparece el presidente de los Estados Unidos esgrimiendo la teoría keynesiana o los principios de la teoría keynesiana, con lo cual durante casi una década va recuperando Estados Unidos su posición preeminente. Pero a esta posición aparece rápidamente, a fines de la crisis, teorías contrapuestas, ¿no? Esta del liberalismo y enseguida lo que se llamó el neoliberalismo, como dije recién, de la Universidad de Chicago, los famosos Chicago Boys. Y la primera experiencia del neoliberalismo se aplicó en Chile con el golpe de Estado de Pinochet. En cuanto al keynesianismo, en la Argentina se aplicó en alguna medida durante algunos periodos y en otros se volcó la economía argentina, sobre todo en los golpes de Estado, hacia el neoliberalismo, con personajes como Alzogaray, Martínez de O, en fin. Yo me puse a contar los años en que
predominó una y otra corriente económica. Y es más o menos parejo. Si sumamos los golpes de Estado, más los 10 años de Menem también, que es un gobierno neoliberal totalmente, el corto periodo de la Rúa, etc., y lo contraponemos con los periodos keynesianos del peronismo, tenemos más o menos una paridad en cuanto a los años, alrededor de 40 y tantos años cada una de estas corrientes. Bueno, ahora en este momento el presidente actual es un firme partidario del neoliberalismo, es decir, hemos salido del keynesianismo muy mal practicado por el presidente anterior, por Fernández, un gobierno a mi criterio muy poco claro en cuanto a su proyecto económico y a su aplicación. Yo me sentí en cierta forma esperanzado con el primer ministro de Economía que tuvo Fernández, que era Guzmán, un discípulo de un premio Nobel importantísimo, Stiglitz. Stiglitz recupera y actualiza toda la corriente económica del keynesianismo. Bueno, este Guzmán fue, a mi criterio, no tuvo la libertad para actuar como él podía actuar y finalmente fue cambiado por otro ministro. El próximo que siguió, naturalmente, inclinado hacia el neoliberalismo. Bueno, yo quería hacer esta pequeña reseña y este corto grabación simplemente para ubicarnos en la época y en las corrientes económicas, es decir, el neoliberalismo y sus variantes actuales contra el keynesianismo. A grosso modo, el keynesianismo rescata el valor del Estado como factor económico, como factor hacedor de economía, de bienestar, de empleo y de desarrollo económico propiamente. El neoliberalismo, todo lo contrario, abdica totalmente del Estado. Ellos proponen el Estado mínimo, lo mínimo, y es lo que estamos viviendo en Argentina, ¿no es cierto? Es decir, ir achicando el Estado con por ejemplo, el proyecto de privatizar Aerolíneas Argentinas. Ya se han hecho varias otras privatizaciones y la cantidad enorme de desempleo. Todo lo contrario del keynesianismo, que el Estado asume el rol económico con la finalidad de promover el desarrollo económico y el empleo. Aquí esta palabra es importantísima, empleo. Una corriente propicia el empleo a través de la acción del Estado y la otra propicia el desempleo con respecto al Estado, pasando toda la responsabilidad a los privados, con la famosa, yo diría, gran mentira del derrame, ¿no? De que una vez que la economía llega a su máximo desarrollo, esas empresas empiezan a derramar riqueza, y esa riqueza va a parar al resto de la población, cosa que, como dije, es una gran mentira, porque ese derrame es absorbido por los monopolios, porque ya no hay competencia entre las empresas, hay oligopolios y monopolios, de modo que la competencia empresarial no existe.
Lo que sí existe, también lo narro en uno de mis programas, es la fuga de capitales. Es decir, el derrame no va a parar a la economía argentina y al pueblo a través del empleo, sino que sale del país y va a parar a los paraísos fiscales, que en este momento se están destapando algunas ollas, ¿no? Como por ejemplo el tema de los papeles de Panamá, donde aparecen políticos argentinos con múltiples o con mucho dinero a través de cuentas offshore, cuentas fuera del país. Bueno, por ahora quiero dejar esta idea básica para después entrar más a fondo en lo que es la pobreza y sobre todo cómo se puede resolver en este país tan rico como es Argentina, que debiera ser uno de los países principales del mundo desde el punto de vista socioeconómico y cultural. Recordemos que, por ejemplo, tenemos 5 premios Nobel y podrían haber sido 7. Hay 2 que se perdieron por causas X. Es un país donde gran parte de la población estudiantil de los países menos desarrollados mandan sus hijos a estudiar a las universidades de nuestro país por su calidad y por ser gratuitas, cosa que favorece naturalmente el desarrollo universitario, cultural. Bueno, Argentina, el gran país que no pudo ser, pero que yo tengo esperanzas de que quizás en alguna década, si tenemos gobiernos que amen al país y que tengan ideas realmente fructíferas, pueda ser el país que debiera ser Argentina, uno de los mejores países del mundo. Muchas gracias.